marca, el año y el kilometraje. Acceso a más de 20.000 unidades por semana. Recibimos tu vehículo y te financiamos con la mejor tasa del mercado. Afimosa, el único dealer que te trae por encargo el vehículo de tu preferencia, ahorrándote hasta un 20% del costo. Y en solo 30 días te lo ponemos en la puerta de tu casa. Avenida Circunvalación, número 5, Los Ríos, Distrito Nacional. Contactos 809-372-4470. Afimosa, el dealer que sabe competir. Muy buenos días, amigos y amigas de este su programa Ambiente y Desarrollo. De nuevo aquí con ustedes para llevarles una entrega más de su espacio, la Universidad Ambiental Sabatina de la República Dominicana. Buenos días, ingeniero Máximo Aquino. Buenos días, Alberto Rodríguez. Buenos días, amigos televidentes. Como dice Alberto Rodríguez, por estar cada semana en su programa Ambiente y Desarrollo, ¿verdad, Alberto? Que siempre tratando de llevar orientaciones que sean objetivas, ¿verdad?, en el área de los recursos naturales y el medio ambiente y el desarrollo de la República Dominicana. Realmente tenemos muchos años con el programa ya, sí, Alberto, ¿verdad?, tratando de llevar esas orientaciones. Nos dan mucha retroalimentación los amigos televidentes y eso a veces nos llena de satisfacción, ¿verdad? Y nos motiva, y nos compromete a seguir enfocando los problemas desde este punto de vista en un país donde todo se ve politizado, ¿verdad? Y todo se maneja, y lo que no es político se politiza, y por ende llegar al acuerdo concertado, Alberto, muchas veces que vayan en pos del desarrollo entre los diferentes sectores sociales de la República Dominicana se hace muy difícil por eso, esa cultura que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero hay que seguir tratando de cambiarla, a ver cómo podemos cambiarla. Como dice un amigo, arar con los bueyes que tenemos. Sí. Bueno, Alberto, y hablando de medio ambiente y desarrollo, ha estado saliendo mucho en la prensa en estos días, ¿verdad? Sobre todo informaciones de la comunidad de Cotuí y Maimón, donde está la famosa Barrick Gold, ¿verdad? Donde está la explotación de minas del antiguo pueblo viejo, y se están quejando mucho por los impactos que se están produciendo por el proceso de explotación de la minera, y un impacto que ellos alegan que es fundamental es la escasez de agua que están teniendo en la comunidad. Inclusive acusan mucho del gran uso del recurso agua que está haciendo esa minera en la comunidad de Cotuí, y ellos demandan acciones, ¿verdad?, del Estado, a ver cómo se puede tomar medidas remediadoras de eso que ellos dicen que está ocurriendo por ese proceso de explotación de la minera. No sé qué te parece. Fíjate, ese es uno de los temas que en República Dominicana habrá que llegar a una especie de estrategia y de ponerle atención. Porque no es justo que siendo Cotuí, en este caso la provincia Sánchez Ramírez, vamos a hablar de la provincia entera, una de las provincias con los principales recursos mineros de la República Dominicana hasta ahora, y que están siendo explotados, como es el caso de la mina de oro, sea un municipio, pues sobre todo en su municipio cabecera, que esa es la parte de Cotuí, amigos televidentes, y que no tenga agua, no tenga el recurso más elemental, no tenga un acueducto, y así hay muchísimas otras carencias dentro de lo que sería la dinámica social y la dinámica del desarrollo de Cotuí. Tú te sales del casquito urbano de Cotuí, que es la parte urbana, y ya te irradia un poco hacia la periferia de Cotuí, y tú ves los focos de miseria, y tú ves la falta de servicios adecuados en todos los sentidos. Entonces, eso no es justo, que la provincia que esté produciendo los mayores recursos, porque se está explotando una mina de oro, parte de esos recursos no sean revertidos, pero no en el plano teórico, es que se vea, es que la gente lo perciba y que la gente lo sienta.
Cotuí debiera tener de los mejores centros educativos del país actualmente, de los mejores centros hospitalarios del país, porque está produciendo dinero. Eso es como el caso de San Pedro de Macorís, a principios del siglo pasado y final del siglo XIX, que con el desarrollo de la industria azucarera era una de las provincias que tú puedes ver los vestigios todavía de lo que fue San Pedro de Macorís en su momento, porque tenía la industria de la caña, tenía la riqueza de la caña, y así que era el oro verde, se le llamaba el oro verde. Entonces, Sánchez Ramírez, en este caso el municipio de Cotuí, porque la Barriga está prácticamente cerca del municipio, tiene el oro de verdad, tiene el oro amarillo, que es el oro de verdad, y es el oro que con sus fluctuaciones, pero tiene una alta cotización a nivel mundial. Es decir, que se está produciendo demasiada riqueza en ese municipio, y el país tendrá que buscar una estrategia de retroalimentar revertir parte de esa riqueza hacia la provincia, no solamente al municipio de cabecera, sino hacia la provincia, que los campos agrícolas de Cotuí estén bien atendidos, que los hospitales, que las escuelas, porque está produciendo los recursos. Entonces, porque si no la gente se desespera y la gente, tú me entiendes, la gente llega a un límite y ya se está hablando de que ellos van a salir a protestar. ¿Por qué hay que llegar a esos términos? Eso no es justo. Alberto, y eso que tú dices es verdad. Mira, yo creo que en el aspecto de un desarrollo minero, como es el caso de esa mina de Cotuí en Pueblo Viejo, habría que ver cómo va progresando el sistema de gestión ambiental de ese proceso de explotación. Se supone que la licencia o el permiso ambiental que tiene esa explotación minera establece unos procedimientos que debe cumplir ese proceso de explotación, y por ende la empresa responsable de la gestión de esa explotación debe hacerse unos informes cada 6 meses que respondan a un plan de manejo y adecuación ambiental que la empresa tuvo que hacer y comprometerse con el Ministerio de Medio Ambiente, que iba a cumplir en el proceso de explotación. En ese plan de manejo y adecuación ambiental se supone que están establecidos y están identificados los principales impactos que va a producir el proceso de explotación y cuáles son las medidas que se van a tomar para remediar esos impactos desde el punto de vista del recurso físico, desde el punto de vista social de la población y los impactos económicos que tiene. Ahora, cuando nosotros vemos la comunidad de Cotuí protestando por todo ese tipo de cosas, es un indicador. Por ejemplo, nosotros siempre hemos dicho en este programa, uno de los principales instrumentos para tú darle un seguimiento y un monitoreo a un proceso que se está desarrollando en una comunidad determinada son las propias comunidades organizadas. Por supuesto. Porque son las que están viviendo con el problema y son las que están recibiendo de forma directa los impactos, sean positivos o sean negativos. Entonces, se supone que esa empresa que está haciendo esa explotación está generando unos informes de cumplimiento ambiental cada 6 meses que debe depositar en el Ministerio de Medio Ambiente, y ahí debe explicar cómo se están produciendo el proceso de explotación, cómo se están generando los impactos y qué medidas se están aplicando para la remediación de eso. Por ejemplo, una empresa con un alto consumo de agua, como ese desarrollo minero, tiene que establecer una serie de medidas de cómo va a economizar el agua y cómo puedes rehabilitar o puedes compensar el uso de ese recurso y las medidas de mitigación y remedio. Entonces, ahí, para mí, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente, que recibe semestralmente, o debe hacer también el Ministerio no solamente cada 6 meses, sino cuando lo considere conveniente, monitoreos continuos en esa hora. Debe incorporar, debe empoderar esas comunidades de Cotuí, que son las afectadas, directa o indirectamente, y explicarle y ver, y que esas comunidades estén al día
de cómo se están llevando los procesos, cómo se están haciendo los procesos de recuperación y claro, qué se está haciendo. Claro. Por eso muchas veces se desinforma, o porque no se tiene la información o porque no se le dice la información. Porque ellos son los principales, o sea, la comunidad son los principales, son de los principales involucrados. Claro. Aun cuando ellos no son, digamos, empleados, pero ellos son, en este caso, parte interesada, directo, de todos los procesos que se están... Y debe ser el aliado del propio Ministerio de Medio Ambiente, claro, porque si no se hace ese monitoreo, ese seguimiento continuo, ¿qué puede ocurrir? Que todo el proceso de explotación continúe y no se vayan tomando las medidas remediadoras establecidas en el plan de manejo de adecuación ambiental, y cuando esta empresa ya ha sacado todo su beneficio y ya crea que ha llegado a la etapa de cierre y abandono de esa mina, si no ha hecho, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a ir y nos va a dejar el pasivo ambiental altísimo, y el país se queda sin los recursos y las comunidades se quedan con un territorio mal gestionado y con grandes problemas del punto de vista. Pero parte de la falencia en todo eso tiene que ver con las autoridades. Claro. Con las autoridades tanto locales como nacionales. Porque no debiera estar ocurriendo, no debiera ser al día de hoy que la comunidad de Cotuí esté protestando porque no tiene agua. O sea, no debiera ser. No debiera, o por lo menos debe saber saber cuáles son las causas. Bueno, que se han producido, está produciendo suficientes recursos. Exacto. Para que no sea así. Entonces, para contrarrestar eso. No, y tienen una de las presas más grandes que la presa de Atillo, que produce grandes volúmenes de agua para consumo. Entonces, eso es algo que sí que Ambiente y Desarrollo le preocupa. Esas inequidades, esas desigualdades. Tú no puedes vivir generando riquezas desmedidas, riquezas inconmensurables, y tener poblaciones que están entonces en el otro extremo del proceso. Eso no es sostenible. Aquí que tanto se habla y que tanto... Porque aquí hay un manoseo. Cada vez que hay una palabrita que está en los tapetes y que está en los foros internacionales, tú escuchas a todo el mundo regodeándose y llenándose la boca y con este tipo de... y utilizando las palabras como clichés, utilizando la palabra pero sin ningún significado, simplemente para fines de discurso. Porque cuando tú vas al lugar de los hechos, esas palabras no se corresponden con los hechos. Entonces, esa cultura, digamos, de la demagogia y del vacío en lo que concierne a los temas de desarrollo y a temas puntuales en la República Dominicana, eso hay que comenzar a ponerle coto, porque hay una cosa, ya las comunidades no son pasivas. Por el mismo tema del auge que ha tenido la comunicación, cuando no son las redes sociales, son hay muchas vías de comunicación en la actualidad. Entonces la gente se entera, la gente se empodera, y como dice el refrán, ya no hay tontos. O sea, ya la gente ya quiere saber cómo que se están invirtiendo los recursos, y cuando se está generando recursos en su entorno, ellos también quieren y deben ser partícipes de ese proceso. Y yo no estoy hablando de dádiva, porque tampoco yo estoy de acuerdo con que a la gente se le provee ese proceso de paternalismo, sino la gente tiene también que ganarse y hacerse merecedor de lo que reciba. Y eso es cierto. Mira, uno de los grandes problemas de los países como el nuestro, se dice, por ejemplo, algunos escritores dicen que los países desarrollados tienen leyes y normas sencillas, pero se cumplen, y los países subdesarrollados como el nuestro tienen normas y leyes muy complicadas, pero no se cumplen. Entonces, por ejemplo, en el proceso en el sistema de gestión ambiental de la República Dominicana, existen normas, leyes, reglamentos, que todos los proyectos tienen que pasar esos procesos. Pero a veces en el sistema de gestión se es muy rígido, inclusive para proyectos que en la mayoría, cuando tú lo evalúas, la mayoría de sus impactos son positivos. Sí. Y le aplican la misma rigurosidad
que un proyecto que tiene mucho más complicaciones. Yo soy de lo que digo que ahora en la etapa que se encuentra la República Dominicana, con las inversiones que están haciendo, con el desarrollo de diferentes proyectos en área de desarrollo, lo más importante en el sistema de gestión es no ser tan riguroso para emitir una licencia y todos los proyectos vienen con su plan de manejo de adecuación ambiental, pero entonces fallamos y damos una licencia con todas esas condicionantes, pero donde yo creo que está la debilidad en el monitoreo y el seguimiento, el seguimiento, claro. ¿Qué hace con formular un proyecto, un estudio ambiental bien formulado, que tenga un PMA bien establecido, con su medida remediadora bien? Si eso tiene un costo, todos los planes de manejo de adecuación tienen un costo que varía según la magnitud de los procesos productivos y las características de la empresa. Y si tú no das seguimiento y el inversionista, porque el inversionista cuando invierte, y sobre todo en países como estos, lo que quieren es sacar una tasa de retorno rápido, claro, y sacar su dinero. Si ellos ven que no se le da seguimiento ni monitoreo y pueden obviar ciertas medidas de remediación que tienen que hacer y economizar su dinero, lo van a hacer. Lo van a hacer. Si no hay el seguimiento continuo y rígido. En el seguimiento y el monitoreo sí que tenemos que ser rígidos. Claro, claro. Porque ahí es donde se produce, ahí es donde se integra el manejo del territorio. Y claro, entonces ahí sí es que nosotros tenemos que ser rígidos. Mira, pues hablando de rigidez, el tiempo es rígido. Vamos a una pausa, amigos televidentes, pero quédense con nosotros que volvemos con otros temas de interés. Acceso a más de 20.000 unidades por semana. Recibimos tu vehículo y te financiamos con la mejor tasa del mercado. Afimosa, el único dealer que te trae por encargo el vehículo de tu preferencia, ahorrándote hasta un 20% del costo. Y en solo 30 días te lo ponemos en la puerta de tu casa. Avenida Circunvalación, número 5, Los Ríos, Distrito Nacional. Contactos 809-372-4470. Afimosa, el dealer que sabe competir. De nuevo aquí con ustedes, amigos televidentes, de este su programa Ambiente y Desarrollo, la Universidad Ambiental Sabatina de la República Dominicana. Ingeniero Aquino, antes de irnos a la pausa, usted se refería al Ministerio de Medio Ambiente y a la rigidez de las medidas que a veces son necesarias para la aprobación de un proyecto. A veces que un proyecto que se ve claramente que tendrá impactos positivos en su desarrollo. Pero hablando de impactos positivos, algo que vemos como muy positivo que ha iniciado el Ministerio de Medio Ambiente es un programa para eliminar plantas invasoras, especialmente creo que en la Sierra de Bauruco, que es una de las zonas que tiene mayor diversidad en la República Dominicana, y para eso firmó un convenio con una institución internacional, los cuales nosotros lo vemos bien, pero también creo que ya el país tiene cierta infraestructura humana disponible para encauzar este tipo de iniciativas y este tipo de proyectos. En todo caso, yo creo que es importante esa iniciativa, la reducción o la eliminación de plantas invasoras. Para los amigos televidentes que tal vez se estarán preguntando, ¿y a qué se llama una planta invasora? En el caso que nos ocupe, estamos hablando de una planta invasora, estas especies que tienen mucha agresividad y que cuando son sembradas en un sitio determinado, arropan todas las demás especies
tienen un mayor potencial de competitividad. Se reproducen muy rápido. Por su tasa de reproducción y de crecimiento es mucho más rápido, y no permiten que las especies nativas entonces se desarrollen, y cuando usted viene a ver, la opacan. Ese es un término para que se entienda, pero las eliminan. Entonces, eso es una de las cosas que hacen. Eso es importante, eso hay que hacerlo, Alberto. En muchos ecosistemas tenemos muchos problemas de especies invasoras. Sí, por ejemplo, hay una especie que aquí fue muy popular en tiempo pasado, la leucaena, ya por la década de los 80, fue una especie que se denominaba como árbol milagroso, pero después nos dimos cuenta que era una especie invasora y dejamos un poquito de propagarla. Y pero la caliandra, peor todavía. La caliandra, lo que pasa es que la caliandra fue más localizada en un sitio determinado. Sí, porque esa la trajo aquí por lo cierto, una ONG fue que introdujo esa especie y se ha convertido realmente en una invasora. En la zona de Blanco y esa zona, eso está tremendo. Entonces, esa es una cosa que nosotros no debiéramos estarla sufriendo en la actualidad, amigos televidentes. ¿Ustedes saben por qué? Porque República Dominicana cuenta con una gama muy amplia de especies nativas y de especies endémicas, tanto de árboles superiores. Árboles superiores son los que están por encima de los demás árboles, para decirlo de una manera que nos entendamos, y también de arbusto de porte medio y arbusto de porte bajo. Nosotros tenemos una cantidad enorme de estas especies que te ofrecen mucho potencial para cualquier tipo de actividad forestal. Y eso que dice es cierto, nosotros tenemos una diversidad tan grande, Alberto, que si se hacen investigaciones, podemos seleccionar la especie tipo que sean nativas, típicas de aquí de la República Dominicana, y evitaríamos ese problema. Entonces, yo creo que para el programa de control de especies invasoras que se acaba de firmar es importante y, que se haga y se desarrolle, pero es importante también que se tomen las medidas de control suficiente en la introducción de nuevas especies de especies que se hacen en este país. Claro. Y ver cuándo se puede autorizar la introducción de una especie y cuándo no, y analizarla bien. Mira, la propia acacia mangio la veíamos como una salvación como aquí, una panacea. y ahora se ha convertido también en una especie invasora. Pero fíjate, también a veces tiene que ver eso con nosotros mismos, los profesionales, que tendemos a irnos en este tipo de cosas por la vía más fácil. Yo recuerdo, porque fuimos partícipes y fuimos quienes dirigimos un proyecto que se llamó Desarrollo de Madera como Combustible, en la parte de diseño y en la parte de su despegue inicial. Óyeme, y la entidad que financiaba este proyecto, lo que quería era que nosotros trabajásemos con leucaena, con caliandra y con especies introducidas. Y nosotros dijimos, no soy con eucalipto. Y nosotros nos paramos y dijimos, no, nosotros vamos a estudiar también en este proyecto las especies nativas que tenemos en el bosque seco. Y gracias a esa posición que nosotros mantuvimos, algunas de las especies nativas del bosque seco fueron también estudiadas. ¿Y de qué nos dimos cuenta? Que ahí había encontramos muchísimas especies que tienen un alto potencial, pero que ninguna había sido estudiada con anterioridad. Entonces, eso es algo que los técnicos, que nosotros se lo decimos a los técnicos forestales nuevos, para que tomen eso en consideración. No siempre las especies introducidas son necesariamente las mejores. Y yo recuerdo, porque lo viví en carne propia, y tuve que pararme porque a mí me tocó llevar ese proceso, estaba frente de ese proceso, y decirle a la gente, a la entidad financiadora, que era una entidad internacional, no tengo ahora, pero también lo puedo decir, en este caso era la AIDE, decirle, no, nosotros ustedes van a financiar eso, pero nosotros vamos también a seleccionar cuáles son las especies que nosotros vamos a estudiar. Estudiaremos también la famosa leucaena, de la que
de la que se está hablando, y estaba la caliandra que tú mencionaste, pero nosotros aquí tenemos, en el plano de las leguminosas, tenemos múltiples especies que tienen también un crecimiento rápido. Es más, miren esto, amigos televidentes. Hay una especie que es muy popular en la República Dominicana y que se utiliza solamente para sombra aquí en el país, porque en Centroamérica es una de las especies más promisorias como madera preciosa. ¿Tú sabes cuál es esa? El samán. Sí. El samán te da aquí te lo venden y te lo venden como caoba. Tanto así que aquí te lo están pasando como caoba, porque te da casi la misma terminación. Entonces, eso es algo que aquí los dominicanos y los mismos técnicos lo desconocen. Entonces, eso es bueno que se sepa y que se diga, porque hay muchas especies nativas y muchas especies endémicas que no se le ha hecho los estudios, como tú dijiste ahorita, de adaptación, ingeniero, y luego de selección. Alberto, no sabemos qué habrá pasado con la ley de biodiversidad que estaba, creo, en el Congreso, porque esa ley iba a regular bastante este tipo de cosas que estamos nosotros hablando. No, realmente vamos a tener que darle seguimiento, no sé en qué habrá parado esa ley. Pero mientras tanto, sustentado en los principios técnicos, se pueden hacer muchísimas cosas, en lo que se aprueban leyes y se hacen cosas, porque para eso fue que la gente fue a los centros de estudio a capacitarse. El problema es eso que tú dices, Alberto, que como tú le planteaste al organismo que iba a financiar ese proyecto, sí, señor, que en este país por la debilidad institucional que tenemos, todo depende de la persona que esté en la toma de decisión y en el puesto de dirección. Tú en ese momento, bajo esa coyuntura, estabas en un puesto y con tu capacidad técnica tú fuiste capaz de decir no y diste una reorientación correcta como debe de ser. Pero muchas veces los propios organismos financieros que financian los proyectos, cuando en una institución el que está dirigiendo no tiene la visión y la estrategia y los criterios de desarrollo, imponen lo que ellos quieran. Pero conmigo no. ¿Por qué? Porque la debilidad institucional, la falta de sistema que tenemos en el país que funcione, claro. Eso es uno de los grandes problemas. Tú tienes que, para eso que tú te preparas, para tú poder sustentar y hacer tu punto con profesionalidad, claro. En un ambiente de negociación, pero hacer tu punto. Seguro que sí. ¿Entiendes? Ingeniero. Don Alberto, se ha terminado el tiempo. Sí, realmente siempre cuando tocamos estos temas que son fascinantes para nosotros, ¿verdad? El tiempo se va muy rápido. Así que, amigos televidentes, será hasta el próximo sábado en su programa Ambiente y Desarrollo. Buen fin de semana. Sean felices. Hasta entonces.